Hello everyone, and welcome to Watch Your Story. Bienvenidos todos y bienvenidos a Esta es tu historia. Today on Watch Your Story, it's a little bit different. Esta vez Esta es tu historia es un poquito diferente. As you see, it's in Spanish. Como pueden ver, está en español. And today I have a very special guest with me, Y hoy día tenemos una invitada muy especial, Mimi. Mimi. Muchas gracias por tenerme. Es bueno estar aquí con ustedes. Mi nombre no es Mimi, mi nombre es Natalie. Y voy a contar mi historia. Eso es lo que usted desea, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿Cómo es que yo puedo tomar una historia de 83 años y condensarla en unos 15, 20 o media hora? Como que un poquito difícil, pero voy a tratar. La vida mía comenzó en Cuba. Nací en Cuba. Nací en el año 1938 y verdaderamente tuve una vida buena, una vida fácil, una niñez fácil. Pero mi mamá no quería tener hijos. Por lo tanto, decidió hacerse un aborto. Ella me lo dijo, ya era viejita, tenía como 90 y pico de años, cuando me dice, pues la verdad que yo no quería tener hijos, porque tu papá como que no era lo que debía ser. Y nunca lo conocí, pero resulta que cuando ella va a la mesa para operarse, dice que algo dentro de ella no le permitió, y por eso estoy aquí. Porque si no, no estuviera aquí. Entonces eso casi llegó a ser un aborto. Después de eso, otro casi. Nos mudamos entonces de La Habana, vamos a lo que se llama un poco más a las afueras de La Habana, y ahí me pusieron un colegio que era de monjas. De hecho, era un convento. Así que los últimos años de mi educación fue en un convento de monjas, lo cual me alegro, porque me enseñaron a ser seria en todas mis cosas, ¿no? Entonces, en ese convento, a mí me encantaba estar en el convento. Me gustaba muchísimo. Había una capillita y muchas veces, después que se terminaba el servicio, yo me quedaba en la capillita. En esa capilla tuve unos contactos con Dios maravillosos. Número uno, el primer contacto que tuve con Dios fue que estando sentada, escuchando al pastor que estaba hablando sobre la eternidad, yo tuve, no sé qué me pasó, pero en ese momento yo le pregunté, no le pregunté a Dios, sino pregunté en mi mente, ¿cómo será la eternidad? Y pasé a la eternidad. Yo viví lo eterno. Yo no sé qué me pasó, pero yo viví eterno. Ese sentir de eternidad yo lo tuve en mi vida. Cuando regresé, no entendí. Claro, una niña, quizás 15, 16 años, no puede entender. Ese fue mi primer contacto con Dios, por decir así. Otro contacto después, yo venía del convento, de mis clases, a mi casa, y yo caminaba un par de cuadras. Y de pronto viene un viento fenomenal, y me arropa. ¡Qué rico! Pero era algo especial. Pero con el viento viene una voz. Y la voz me dice, pero como si estuviera aquí, me dice, tu vida siempre será así. ¡Wow! Pero tampoco entendí. ¿Quién va a entender a la edad de 16 años? Entonces eso fue ¿por qué? Casi. La Madre Superiora se da cuenta de que yo tenía algo. Entonces llama a mi mamá, le dice a mi mamá que yo me tenía que quedar en el convento para ser monja. Mi mamá dijo, no. O sea, casi fui monja,
casi me abortan, casi soy monja, casi me vuelven comunista, casi, pero Dios no permitió. ¿Por qué? Porque no empecé con eso, pero cuando Él tiene un propósito para una persona, Dios trabaja de cierta manera y no permite que tú vayas por ese camino. Eso fue lo que pasó conmigo. Entonces cuando yo tenía ya 17 años, estaba en la universidad, y Fidel Castro entra por las montañas. Y yo tengo un hermano de mi mami que había sido comunista, ya no era, pero había sido comunista. Y lo mandan a las montañas a hacerle una entrevista a Fidel Castro. Cuando llega a las montañas y baja, que escucha las palabras de Fidel Castro, él llama a mi mamá y le dice a mi mami: ¿tú quieres futuro para la niña? Sácala de aquí, porque aquí ella no tiene futuro. Dice la dialéctica comunista, dialectic communist, salió de Fidel Castro. Mi tío lo entiende y le dice a mi mamá: sácala. ¿Qué hubiera podido ser? Comunista. Sí, casi. Ninguno de esos casi se dio. Entonces mi mamá directamente va a la embajada americana y prontamente en 6 meses estábamos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el cambio de vida completo ya no es lo mismo. De un lugar donde yo estaba bien guardada, de unas monjas que me tenían así, de un hogar que era así también, no religioso. Mi hogar no era nada religioso, nada. Nunca vi a mi abuela en una iglesia, nunca. Pero de ese hogar tan cerradito, llego a los Estados Unidos y es totalmente diferente, una vida diferente. Empecé a trabajar, no teníamos, era mi mamá y yo solita. Queríamos traer el resto de la familia, y lo hicimos, ¿no? Y también eso hicimos, pero diferente, todo diferente. Encontré un varón, me caso con él, mi mamá no quería ese matrimonio, y entré en lo que yo le llamo mi desierto. Ese fue mi desierto, fueron 15 años de desierto. Estuve casada 15 años. No me gusta hablar en contra del varón, ya él murió. Y murió convertido, por cierto, encontró al Señor. Pero esos 15 años fueron de sufrimiento para mí. En esos 15 años desarrollé como una ansiedad, que yo no podía vivir con esa ansiedad. Yo no podía hacer nada. Salía a la calle con miedo, con temor. Iba de compras con temor, me llevaron al médico, el médico dice: pero eso está perfecta, tú no tienes nada de salud, lo tuyo es sencillamente mental, es interno, y me mandó pastillas de Valium. Entonces yo tomaba el Valium cada vez que iba a una tienda, tenía que usar algo para poder entonces continuar mi vida. Así tuve 2 hijas. Mis 2 tesoros, mis 2 hembritas. Y fue mi hija ya a los 15 años, que tenía 15 años, cuando me dice: mamá, por favor, ¿cuándo vas a dejar a papi? Ay, yo le pensé, yo dejar a papi. Para mí ese era un no. Casada, católica, dejar a papi. No, tú no puedes seguir así. Tú necesitas una vida. Me llené de y dejé a papi. ¿Cómo te parece? Bueno, dejé a papi, mis hijas contentas, de lo más bien. Esto todo en Miami. Ya yo era jefa de un departamento, trabajaba en un hospital, que es lo que a mí me gustaba. Y encontré un hombre que mi propia hija me dijo: tú necesitas un hombre como ese. Le dije: yo no me caso más. Pero te tienes que casar. No me caso más.
Y él venía con sus flores. No me cató, ¿sabes? No. Y no, y no, y no. Y entonces él me invita a salir con él, empezamos a salir sin casarnos. Él tenía un bote 34 pies, maravilloso, la bahía de Miami. Íbamos, salíamos, nos divertíamos muchísimo, tomábamos, lo pasábamos divinamente bien. Íbamos a Cayo Hueso, íbamos aquí, íbamos allá, maravilloso. Vamos a casar. Yo dije, bueno, pero que él me dice, yo no tengo hijos. Yo quería tener un hijo con él, no hijo. Ok, con todo y eso, sin casarnos todavía, voy enfrente a una capilla. Acuérdate, yo salí del catolicismo, de una capilla. Enfrente de casa había una capilla, voy a la capilla y le digo a Dios, bueno, ¿quieres tener un hijo? Yo como que te conozco, pero si tú me das un bigote, yo tengo un bigotón, tú me das un bigote, yo te prometo, esas fueron mis frases, que yo le voy a enseñar al niño tus caminos. Nunca debía haber dicho eso, porque a los 2 meses yo estaba en estado. Los médicos me habían visto, me habían chequeado, me habían hecho todo tipo de exámenes y todo. Me dijeron, ya tú tienes 40 años. Oye esto, ya eran 40 años. Olvídate de eso. Después fui al médico, me lo encontré y le dije, usted me dijo que yo no tenía en estado. Yo no podía estar en estado. Usted me dijo que no. Yo puedo testificar de eso. Entonces, para mí se me olvidó la promesa que había hecho y que había pedido un niño. Y tenía 2 meses, un poquito más de 2 meses, y enseguida me salió una varillita. Digo, ay, qué raro, sin acordarme. Y mi marido se estaba afeitando un día y voy a donde está él y le digo, Dari, tengo un problema. Dice, ¿qué te pasa? Yo no sé, creo que tengo un tumor. Creo que tengo un tumor. Y me dice, pues, vete al médico. Era el niño. Y nació la cosa más linda, 10 libras. Era un torito, preciosa esa criatura. Todo el mundo en el hospital tenía que ver con él, de lo lindo que era ese niño. Casi me lo matan, pero bueno, esa es otra historia, casi lo pierdo. Pero con todo y eso nació bello el niño. Después de eso nos mudamos para Orlando. Milagrosamente nos casamos, viramos para Orlando, y ya el niño tenía 2 años. Cuando me recuerdo que íbamos por la calle caminando, yo tenía el niño de mano y le digo a mi esposo, le digo, mira, el niño está aquí. Y yo la verdad que hice esa promesa de enseñarle los caminos. Dijo, entonces, ¿por qué no empezamos a ir a la iglesia? Él era católico, también criado con curas. Oye esto. Y empezamos a ir a la iglesia católica, porque el niño tenía que aprender los caminos de Dios. Yo no sabía otro camino. Entonces, cada vez que entraba, a mí me daba una lloradera. Pero llora y llora. Y yo decía, ¿qué me pasa? No sé qué me... Y mi marido me decía, van a creer que tú estás loca. Cada vez que entras en la iglesia, llora, llora, llora. Era espiritual. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Y con el tiempo, bien, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a empezar a trabajar. Empecé a trabajar. Ya el niño tenía como unos 5 añitos, una cosita así. Empiezo a hacer uña para entretenerme. Pongo al niño en una escuelita y yo me pongo a trabajar. En el trabajo, entra un día a hacerle las uñas, trabajaba con uñas, a una
judía, una señora judía creyente en Jesús, en Yeshua. Y ella, haciéndole las manos, me dice, ¿tú conoces a Jesús? Y yo, bueno, mi respuesta fue, yo voy a la iglesia los domingos. Pero me dice ella, no, eso no fue lo que te pregunté. ¿Tú conoces a Jesús? No tengo respuesta. ¿Lo conozco o no lo conozco? Entonces, tú sabes, esas cosas se quedan, ¿no? Bueno, me dejan entonces un panfleto donde trabajaba sobre los carismáticos católicos. Y pues qué bonito. Y hacen canciones alegres. Eran los jueves de noche. Ay, voy ahí porque son católicos. Ya yo estaba ya como que, esto no está bien. Tengo que buscar algo como que no me cuaja, ¿no? Bien. Y arranco y me voy a los carismáticos católicos. Me encantó. Bello los carismáticos católicos. Maravilloso. Y el hombre que era el líder de aquello, él y la esposa eran igual que él. Él hace, mira y te dice, este hombre era igual. Sí, esto así. ¡Wow! Primera vez que yo veo eso. Y me quedé, pero canta. Entonces, mi esposo me dejó ir a los carismáticos porque era católico. Pero él, nada. Los domingos a la iglesia, más nada. Pero me gustaba mucho. Ahí no había María, ellos no le hacían oraciones a María, no había nada de idolatría, no creían en los santos, todo era bien, bien limpio. Y dije, bueno, ya bien, bueno, a lo mejor no debo, y empecé a aprender. Ahí empecé a aprender. No se debe dar a idolatría, no. Esas cosas las empecé, pero en los carismáticos. Bueno, ok. Pasa mi esposo, nada. Y un día viene un sacerdote con el Ministerio de Sanidad a la iglesia donde yo estaba. Y invitan a toda la iglesia y yo le digo a mi esposo, ¿me lleva? Me dice, no. Digo, pero son católicos. ¿Son católicos? Podemos irme. Y que luchó con eso, ¿no? Porque eran los carismáticos. Y entonces por fin me dice, bueno, te voy a llevar. Ok. Pero que yo no sabía lo que le estaba haciendo. Llegamos allá en la noche y yo le digo, vamos a sentarnos aquí atrás, porque yo sabía que iba a mediado del servicio, me iba a decir, vamos. Pero no, me agarra de la mano, me lleva al frente y me dice, no, vamos al frente. Yo, ok. Nos sentamos adelante y pero el Señor empieza a hacer la misa completa y después dice, aquellas personas que necesiten oración, que por favor vengan. Ok, me agarra de la mano y me lleva al frente, pero con una autoridad. Yo, ¿qué le pasa a este, no? Me agarra, me lleva al frente. Mira el sacerdote que tenía una unción, ese hombre increíble, ni me tocó. Yo caí al piso como un pollo. Cuando me levanto, el hombre estaba en el piso, llorando como un niño, pero como un niño. Llora y llora, y vienen los ujieres, lo tienen que levantar, porque no se podía levantar él solo. Y después él me explica, y él me dice, yo sentí una mano que entró dentro de mí, me arrancaba cosas, me arrancaba. Y no me podía levantar. Entonces yo veía, cuando yo lo miraba, que estaba en que él hacía esto, como arqueadas. Digo, wow. ¿Ves? Y entonces él me explica después. Me dice, yo sentí esa mano porque yo le pedí a Dios. Yo le dije a Dios, si esto no es tuyo, esta no viene más aquí.
Y entonces se confrontó con Dios, al igual que yo me confronté con Dios. Y entonces ya él, cuando siente eso, y llora, lo sentaron atrás, lo llevaron al carro a llorar. Estuvo llorando 3 días. Él no podía parar de llorar. Cada vez que se acordaba era llora y llora y llora. Entonces ya empezamos a ir juntos a los carismáticos. Y entonces él íbamos al niño. Ahí nos casamos. También yo no hablé de eso, pero eso fue otro milagro. En los americanos no hablé de eso, pero otro milagro. Fueron milagros tras milagros tras milagros en la vida de nosotros. Vi muchos milagros. Entonces, pero que yo tenía un hambre de esto. Yo quiero saber qué dice este libro que yo leo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Pero ¿a dónde está? No había respuesta. Y yo con esa hambre, a él no le pasó eso. Entonces los carismáticos, un día, debo de regresar un poco. Un día el señor, el líder, dice, de ustedes, ¿quién no ha recibido el Espíritu Santo? Eso fue antes de caernos con el sacerdote. Y yo corriendo voy, me arrodillo, me traen a 2 personas para que esas 2 personas oren por nosotros, reciba yo el Espíritu Santo. Lo que me pasó aquel día, yo no sé. Pero de nuevo, fue un viento. Yo parecía una hojita. Yo de rodillas con 2 personas, era una hojita. Y me llevaba con aquel poder. Yo me llevaba a las 2 personas conmigo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo sentía esa presencia. Y yo los miro ahí y les digo, yo no estoy nerviosa. Ese fue mi nacimiento del Espíritu Santo. Fue una cosa, pero como dice mi amiga Meli, brutal. Brutal. Algo extraordinario. Cuando salí de ahí, todavía mi esposo no había entrado. O sea, esa otra parte me adelanté. Todavía él no había entrado. Entonces en la mañana yo todo lo veía, el azul más azul, el verde más verde, los colores. Una cosa bellísima. Y como me dijo el hermano antes, tuviste lo espiritual. Yo vi todo lo espiritual. Yo no lo veía físico. Y mi pobre esposo, nada. Después de eso, cuando él entra, porque ya él vio que yo cambié. Ya no era yo aquella misma de antes. Yo me estaba separando hasta de él. Porque cuando llegaba, leyendo la palabra, y leyendo la palabra, yo quiero entender, y nada. Entra él después, cuando cayó en el Espíritu Santo, y ahí entonces los 2 comenzamos a caminar juntos. ¿Ves? Pero que el hambre que yo tenía era de tal manera que nadie me explicaba. Entonces un día estoy manejando y este programa sale de radio y esta voz que dice, vengan a celebrar Shavuot. ¿Qué es eso? Entonces voy a mi esposo y le digo, ¿tú sabes qué cosa es Shavuot? Me dice, viste que sabía menos que yo. Digo, ¿me vas a llevar? Me dice, no, porque él era todo negativo. No, pero llévame. Pero ya una vez, pues fuimos allí y nos quedamos 10 años. Nos salimos de la Iglesia Católica. Empezamos a estudiar esto. Y allí estuvimos 10 años. Servimos por 10 años. Y aprendí la palabra como nunca. Como nunca. Entonces el Señor, el pastor de la iglesia, decide ir a Israel. Imagínate tú. Ahí me acaba de sellar Dios. Peor todavía. Israel, wow, está en la Biblia. Mira todo lo que dice de Israel. Yo te trajo, yo te llevo, yo te mandé a la dispersión. Wow. Y empiezo a entender.
¿Cuál es el plan de Dios para el pueblo? ¿Qué significa? Yo no sabía nada de eso. Y ahí empiezo a aprender y a aprender. Cuando llego allá, aquello fue celestial, pero celestial. Entré llorando y salí llorando de Israel. Vi tantas cosas, tantas cosas. Ese fue mi primer, 1984, mi primer viaje. Después de ahí fui 17 veces más. Yo he estado en Israel 18 veces. Pero esa primera vez fuimos con Jonathan Sattel. Y Jonathan Sattel, tuvimos un viaje extraordinario. Estamos entonces en lo que se llama Yad Vashem. Yad Vashem es el centro del holocausto más grande del mundo. De ahí salen profesores al mundo entero. Pero que cuando yo vi ese fenómeno del holocausto, esto no puede ser. Mi mente no podía recibir ese fenómeno. Esto fue todo maldad. ¿Por qué le hicieron eso? No entendía. Recuérdate, yo estoy recién comenzando a estudiar esto. Entonces, eso no puede ser. Ese es el pueblo de Dios. Imposible. Entonces, me hizo impacto, pero no me hizo impacto. El impacto fue cuando nosotros regresamos del viaje. Estando en el viaje, Jonathan me llama y me dice, Mimi, estamos en lo que se llama la Avenida de los Justos. Yad Vashem hizo lo que se llama la Avenida de los Justos. La Avenida de los Justos son un árbol sembrado por cada persona que salvó una vida. ¿Ves? Entonces ahí están muchísimos, 4,000 y pico de nombres, 4,000 y pico de árboles sembrados en ese lugar. Jonathan me llama y me dice, ven. Me dice, mira. Digo, ok. El nombre, bueno, yo no sabía nada de nada. Digo, ¿y quién es él? Y él me dice, él no es él es ella. Oh, ok. Yo no sabía. Regresamos entonces, y al regreso, una pareja peruana que ya me conocía en la congregación, nos invita a mí y a mi esposo a ir a su casa. Le vamos a comer una comidita peruana y vamos a ver una película. Ya no sabía que yo había visto ese nombre. Y la vida era esa película basada en la vida de Corrie ten Boom, que era la persona en el árbol. Eso fue algo. Esa noche lloré en el hombro. Esa noche fue la noche del holocausto. Esa noche entendí. No que se puede entender el holocausto, porque nunca se entiende. Pero por lo menos entré en esa dimensión. Es una dimensión espiritual. Y entré y pude ver y pude, wow. Y lloré y le dije a Dios esa noche, heme aquí. Hineni, heme aquí. Lo que tú quieras yo hago. Y ahí empecé a estudiar el holocausto. Hicimos un video. Empecé a hacer libros. Bueno, no paré. Donde quiera que me llamaban, enseñaba el holocausto. Fui a diferentes naciones, sin dinero, sin nada. El dinero aparecía. Y fui a muchísimos lugares, mi esposo y yo, a veces yo sola. Uno de los lugares donde más fructuoso hemos sido fue Panamá. En Panamá, yo llego a Panamá y estoy dándole clase a niños, a jóvenes. Y los jóvenes llevé todas mis fotos del holocausto, enseñanza, PowerPoint, de todo. Y estando ahí, un profesor vino a mí y me dijo, quiero presentarte al ministro de Educación de Panamá. Ok, llévame al ministro de Educación. Ese hombre
fue un hermano para mí. Me hizo una entrevista, se llama Anatolio Guisado. Me dice, Anatolio, quiero escuchar lo que tú traes. Entonces, ¿cuánto me va a costar? Dice Anatolio. Le digo, nada. ¿Pero cómo es posible? Nada. Dios a mí no me permite que yo cobre. Me dice, entonces digo, no, yo voy a dar lo que sé del Holocausto. Dice, bueno, vamos a probar. Y di una clase. 50 profesores fueron a esa clase. Mi primera clase. Un éxito. Me llamaron para la segunda clase. Y ya antes del COVID, el año antes del COVID, ya yo tenía entrenados 5 profesores en diferentes áreas de Panamá donde se daba el Holocausto. Yo le pagaba a esos profesores, porque Dios le pagas. Increíble. ¿Cómo lo hice? No me pregunte. Pero venía la plata, entraba la plata. Entonces ya llega, desafortunadamente, llega el COVID y tuve que parar las enseñanzas. Pero cada vez que daba una clase, eran de 30 a 50 profesores del Holocausto. Todos aprendieron lo que fue el Holocausto. Extraordinario. En todos esos tiempos, antes de que yo entrara en el Holocausto, vi muchísimos milagros. Unos milagros, pero increíbles. El muerto levantarse. El muerto que estaba supuesto a estar muerto anda caminando por Orlando. Todo eso yo lo vi. Vi todo tipo de sanidad. Unas cosas extraordinarias. Si puedo añadir nada más que una cosita que no di con el americano, pero yo vi una señora que le habían dado 167 pintas de sangre. Esa noche moría y me mandaron a buscar para que orara por ella. Y esa noche, esa señora no murió. Y esa señora, después que oramos por ella, la vi delante de mí. Dios había dado a luz una niña. Se estaba muriendo porque no coagulaba y no la podían coagular. Y después de muchos años, la vi. Yo estaba trabajando en un hospital, como una clínica. Y ella entra, me recuerdo todavía el nombre, y ella me escribe su nombre. Digo, ¿usted es fulana? Dice, ¿usted tuvo una niña? Sí. Y me mira y me dice, ¿tú eres Natalie? Alguien le dijo que Natalie había ido y había orado por ella, y ella se pone a llorar. Yo tuve unos milagros, pero te digo, grave la gente. Levantarse dentro de los... Increíble lo que vi. Y después entonces Dios me manda al Holocausto. Es como que te prepara. Porque yo pasé por etapas. Y fui al desierto. Y estuve en el desierto. 15 años de desierto. Sufriendo en el desierto. Mira, si yo sufrí en el desierto, que muchas veces cuando pasaba delante de la iglesia, yo no manejaba, no me permitía ni siquiera, mi esposo no me permitía ni manejar. Y yo le decía, para un segundito, paso a una iglesia, déjame entrar. Y yo nada más que tenía que entrar 5 minutos en ese desierto para poder poner un poquito de paz. Y después entonces Él te cambia, porque el cambio mío fue radical. Del desierto a la fructuosidad. ¡Wow! Todo lo que tocaba, todo lo que enseñaba, era fructuoso, era bueno, era lindo. Lo contrario del desierto. Fue extraordinario. Y entonces, pues, Dios me llevó a las Filipinas, qué sé yo cuántos lugares, Venezuela, todo aquel, un sueño y esto también.
hizo un impacto en la vida mía tremenda. Yo todavía tenía, cuando entré en el Señor, todavía yo tenía ese temor de ir a una tienda, de ir de compras. Y un día tengo un sueño. En el sueño está Jesús, Yeshua, vestido con su bata, un cinturón dorado. Me recuerdo el pelo hasta aquí. Al lado de él, una mujer. Yo no conocía a la mujer, yo no conocía nada. Yo todavía estaba recién comenzando. Y se dice en el sueño, se me revela un nombre. Yo no sé quién es. Me dice, esa es Katherine Kuhlman. No sé quién es Katherine Kuhlman. Y él agarra un cubo donde estaba lleno, pero yo no sé de qué, se lo entrega a ella. Ella agarra el cubo, lo vira, y eran todas pastillas de Valium. Y ahí, el miedo se fue. Ya yo no le tengo miedo a nada. Y mírale los ojitos a mi amiga para que tú veas que te dice, y eso es verdad. Yo he estado en lugares donde me han apuntado una ametralladora y yo, aló. El temor se me fue. Y cuando él me dice, ve, yo voy. No pregunto doble. Me pasó con Nicaragua. Me dicen, Águeda me llama y me dice, una amiga, me dice, mira, quiero que vayas a Nicaragua. Digo, ok. Voy a mi hijo, le digo, hijo, voy a Nicaragua. Tú no puedes ir a Nicaragua. ¿Por qué no puedo ir a Nicaragua? Porque tú no conoces a Nicaragua. ¿A dónde tú vas a Nicaragua? Dijo, bueno, yo no sé. No sé. Pero ¿cómo tú vas a ir a donde tú no sabes? Digo yo, bueno, yo voy a donde me llaman. ¿Dónde voy? I don't know. Yo no sé. Así que esa ha sido verdaderamente mi vida. Mi vida ha sido igual que el sueño, igual que no fue Señor, la revelación del Espíritu. ¿Ve? Que vino el viento y me arropó. Esa ha sido mi vida. Yo no te puedo decir ni lo que he hecho ni lo que voy a hacer. Lo que pasó es porque Él quiso que pasara y sucedió. Y lo que va a pasar es porque va a pasar porque Él ordena. Me ha llevado a un montón de lugares. Venezuela, Nicaragua, Panamá, qué sé yo, Ucrania. Lo cómico de Ucrania es que el holocausto se desarrolló en Ucrania y los ucranianos fueron malísimos con los judíos. Y yo les prediqué a los ucranianos cuando ya sabían el holocausto. O sea, yo llevé de nuevo el pensamiento y no les gustó. O no. O sea que Él me ha llevado a lugares que uno nunca sabe lo que Él va a hacer. Así que hay que fluir. Y esa es una palabra que yo uso y le digo siempre a mi gente. Aprendan a fluir con el Espíritu de Dios. Porque Él es el que te lleva. Él es el que te enseña. Así que entonces ahora, pues, estoy de pastora de la congregación y me encanta enseñar este libro. Finalmente ya entiendo, no todo, porque verdaderamente Pablo dice, y es verdad, que miramos a través de un espejo y que no todo lo sabemos, pero por lo menos ciertas cosas, ciertas dudas que yo tenía en mi vida, ahora sí conozco quién es Él. Qué maravilla saber quién es Él. Así que yo le doy gracias a ustedes por traerme y enseñarme lo que yo puedo hacer en español, en inglés. Sabía antes francés, pero ya no. Ese era mi segundo lenguaje en Cuba. Así es que, pero les doy gracias, thank you, por traerme y permitirme compartir
mi vida. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. And we will catch you next time on What's Your Story. Y lo volveremos a ver la próxima vez en Esta es tu historia. Amén.